Llevo más de 1250 días duchándome con agua fría y al final de este vídeo te voy a contestar la pregunta que se te pasa por la cabeza y es: ¿de verdad sirve para algo? Todo empezó el 10 de enero de 2023, que estaba con mi mejor amigo y acabamos de terminar Navidad y queríamos como hacer un hábito que se mantuviera en el tiempo. Así que después de leernos Hábitos Atómicos, un muy buen libro que habla, bueno, como dice el título, sobre hábitos, decidimos hacer un contrato, porque ahí te dice que hagas contratos en relación a los hábitos, así te aseguras de que los cumples. Y fue básicamente que teníamos que ducharnos con agua fría todos los días, siempre. Y aquí estoy, 2026, seguimos con ello. Y quédate hasta el final porque te voy a enseñar hasta dónde llegó todo esto. Y créeme que no fue una ducha de agua fría. Te voy a ser sincero, yo era un crío que, bueno, creo que como todos, a los 14-15 años, pues quería ser millonario. Y la verdad pensaba que lo conseguiría duchándome con agua fría por las mañanas a las 6 de la mañana. Spoiler, no pasó nada. Pero yo en mi cabeza lo tenía así y dije, venga, vamos a ponernos. Y entonces firmé el contrato con Petrus. Sinceramente, cuando empecé hace mucho tiempo, el día 30, 40, llevaba el primer mes, 2 meses, pues sí se sentía muy eufórico a la salida de la ducha. Me sentía como que iba a conquistar el mundo, porque era lo más frío que el grifo me permitía siempre. Y empecé en invierno y no fallaba ni un día y pensaba, de verdad que yo pensaba que con esto iba a conseguir ser disciplinado y emprender, y no tiene nada que ver. Pero eso es algo para el final del vídeo, porque ahí te voy a contar si de verdad me ha servido o no. Después de llevar como, yo qué sé, el primer año, el segundo año, ya se me hacía mucha costumbre el básicamente seguir pues haciéndolo todos los días, y como que esa emoción después de salir de la ducha pues se me iba un poco, pero seguía haciéndolo y era parte de mi vida. Ya no lo procrastinaba nunca, simplemente me metía en la ducha y decía, joder, lo tengo que hacer. Le daba el grifo y ya está, y salía el agua, yo me congelaba y los primeros segundos eran horribles. Y entonces llegó la peor experiencia que tuve de duchas de agua fría de mi vida. Y fue cuando llevaba ya más de 1000 días, que por cierto, aquí te dejo la foto con el día 1000, que estuvo bastante, bueno, bastante normal. O sea, yo pensaba que iba a hacer un aniversario súper guapo de tirarme a un río o hacer algo épico en invierno. No. Fue el 6 de octubre 2025, o sea, es que me acuerdo porque dije, mira, este día tenía el recordatorio en el móvil, va a ser el día 1000. Fue en casa de mi primo, yo que sé, un martes o un miércoles, no tengo ni idea, fue un día súper normal, como si fue sábado, es que ni me acuerdo. Fue súper normal, me duché y ya está, y salí, no hubo nada épico. Después de esa experiencia llegó lo peor que he vivido en las duchas de agua fría. Y es que yo estuve viviendo en Irlanda en una granja de voluntariado. Las condiciones de vida allí pues no eran muy buenas, la verdad. No sé cómo son los voluntariados de normal, pero este en concreto pues nos daban comida y alojamiento y ninguna de las dos era de calidad. Pero bueno, estábamos ahí cuidando los animales y tal, estaba guay, y la comida y el alojamiento era gratis, lógicamente, entonces pues yo estaba contento. ¿Qué pasaba? Que la zona de las duchas estaba al aire libre. O sea, era como una habitación que no tenía puerta. Entonces, la misma temperatura que hacía en el exterior la hacía en la ducha. Y en Irlanda, el noviembre, pues hace como 3 grados o algo así. Con el viento hace sensación térmica de menos 3 grados, hace mucho frío. Y yo recuerdo de ducharme ahí cada mañana, pues estuve como un mes o algo así, un mes y medio. Cada mañana se me dormían las extremidades del frío que pasaba. Y eso fue lo más duro que yo pasé. Sin embargo, seguí metiéndole porque como que me parecía aún más desafiante. Era como, por fin ha vuelto el desafío. Ya no es lo mismo, porque todos los inviernos pues sí, lo pasan mal por la mañana antes de ir al instituto, en las ojeras del año, ¿sabes? Te levantas a las 7 de la mañana, no te apetece ducharte con agua fría. Pero esto fue en invierno, en Irlanda, se me dormía la extremidad, hacía muchísimo frío. Además, cuando salía de la ducha tenía que andar 5 minutos bajo la lluvia, porque en ese país siempre está lloviendo, hasta llegar a la autocaravana, que era, pues yo qué sé, 5 minutos andando en la lluvia y en el viento, después de todo el frío que había pasado la ducha. Horrible, sinceramente. Pero toda esta experiencia en Irlanda me preparó para poder hacer lo que hice en Finlandia, que por aquí te dejo el vídeo. Me fui a Finlandia y estaba en un lago congelado que hacían básicamente menos 16 grados, eso sí que era frío de verdad, estábamos en enero, y gracias a la experiencia en Irlanda me pude preparar para lo que hice ahí. Me metí unas 6 o 7 veces a lo largo del día, estuvo súper chulo y se pasaba un frío real. Pero bueno, yo me metía entero, estaba ahí un ratico, ya me salía, me metía a la sauna porque estaba en el resort, estaba súper guapo. Qué frío pasaba. Entonces, después de casi 4 años seguidos duchándome con agua fría, ¿me ha cambiado la vida? No. ¿Me he hecho millonario? Tampoco. ¿Soy súper disciplinado? Pues entiendo que un poco más disciplinado sí soy, pero que tampoco es nada exagerado.
Es que lógicamente como que parece un hábito así súper complejo que te recomienda aquí la gente que en el emprendimiento y cómo ser súper duro, David Goggins, Yados. No te digo que no esté mal, la ducha de agua fría pues es algo que a mí sinceramente me gusta, son adictivas porque te hace sentirte bien contigo mismo y una vez que llevas tantos días como me pasa a mí por ejemplo, yo ahora no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque llevo 1200 días que voy a hacer romper la racha y he empezado otra vez del día 1. No puedo. Ahora tú pensarás, ¿pero qué? ¿Lo has hecho todos los días? ¿Y no has estado malo ni una sola vez? ¿No te ha dolido la espalda ni una sola vez? A ver, lo que pasa es que yo sí tengo la opción de ducharme ese día, me ducho con agua fría siempre. Si estoy malo, es decir, si para mi cuerpo es insano ducharme con agua fría, no lo hago. Como es lógico, o sea, creo que sería una tontería ducharte con agua fría si tienes fiebre. ¿Por qué? Porque te empeora la fiebre. Si tienes otitis, ¿por qué? Porque te empeora la otitis. Si tienes una contractura en la espalda que no te puedes mover, pues llámame loco, pero no me voy a duchar con agua fría. Ahora, esos días, no es que no me duche con agua fría porque a mí no me apetece. A mí, sinceramente, no me apetece ningún día. Pero yo lo hago todos los días que mi cuerpo, a nivel de salud, me permita. Mi mente, da igual lo que diga. Si mi mente no quiere, es que me da igual, lo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que he aprendido con todo esto? A ver, pues gracias a la ducha de agua fría, tengo la regla de que hago 3, 2, 1, cuento en mi cabeza 3, 2, 1 y le doy al grifo, siempre. No puedo fallar, si yo hago la cuenta hacia atrás, empiezo el 3, 2, ya sé que lo voy a hacer. Y ese hábito se aplica en muchas otras cosas en mi vida. Por ejemplo, en hablar con desconocidos, que ya os haré un vídeo en relación a eso, pues muchas veces no me gusta nada hablar con desconocidos por la calle y decirle, oye, me gusta lo que llevas puesto, oye, me pareces guapa, me das tu Instagram. Pues no sé, eso, como comprenderás, pues no me gusta hacerlo. ¿Qué pasa? Que gracias al 3-2-1 es bastante más sencillo hacerlo porque ya tengo como ese hábito de que cuando llego al 1, lo hago. Da igual lo que me apetezca o no, da igual lo que mi mente me diga o no, yo lo tengo que hacer. Y eso sí es cierto que me ha ayudado las duchas de agua fría. También estoy bastante seguro que las duchas de agua fría me han influido a escribir un libro con 19 años, a grabar este tipo de vídeos, a hacer este tipo de cosas, porque pues ya forma parte de mi personalidad. Que sí, que seguramente esté muy bien esto de ducharse con agua fría, pero que yo sinceramente creo que no es nada del otro mundo, que tú puedes hacerte millonario sin ducharte con agua fría. Pero es eso, a mí no me ha hecho millonario, no te estoy diciendo que no lo hagas, la verdad que está bastante guapo y te reto a probarlo y a ver cómo te va. Pero no me ha cambiado la vida, y no te voy a mentir. Sigo siendo la misma persona, solo que con una cuenta de 4 cifras de cuántos días llevo duchándome con agua fría. Y nada, si te ha gustado dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.